Saludos amigos. Mi transformador de bajada. Aquí está funcionando. Entra la línea del edificio 110, 120 voltios. Aquí lo estoy midiendo con este voltímetro. Más de 120 voltios. Y a la salida, después de haber atravesado la estructura interna, yo tengo una salida que la regulo con este aparato que justamente se llama regulador. Aquí está. ¿Qué me da este transformador? Números o valores variables de 0 hasta 29 voltios. Esa es la función de mi transformador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a destapar y vamos a investigar cómo está formado. Lo hago esto a petición también de algunos visitantes de mi canal que han querido ver cómo está formado este aparato en su parte interna. Vamos a hacer esa parte. Para desarmar nuestro transformador de bajada, vemos que en la parte frontal, en el frente, hay 4 tornillos. En la parte posterior está el cable de entrada de corriente eléctrica. Para empezar, vamos a ver una brevísima observación de cómo es el fundamento del trabajo de un transformador. Se basa en la inducción electromagnética. Aquí tengo un enrollado de alambre que quiero aquí producir un campo magnético por medio de corriente alterna. Eso le llamo que voy a inducir aquí un campo magnético. Y ese campo magnético va a afectar a ciertos cuerpos que estén en sus proximidades. Conectamos allí los cables y miren, yo he colocado aquí un imán. Ahora, nuestra bobina de 600 espiras, vamos a colocarle un pedazo de hierro, un núcleo de hierro. Veamos el efecto. Dejamos pasar nuestra corriente. Se aprecia con mucha claridad que la inducción aumentó. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar un hierro en forma de U. Ahí colocamos una bobina, la de 600 espiras. Voy a colocar en un extremo. Y en otro extremo voy a colocar una de 1200 espiras o vueltas. Y veamos qué efecto se produce ahora. Dejamos pasar corriente. Y se escucha un zumbido. Es un muy fuerte campo electromagnético que se ha creado. Se ha inducido. Si colocamos estos pedazos de hierro, miren. Nuestro conjunto ya tiene ahí sus 2 bobinas, una de 600 y una de 1200, y vamos a cerrar el espacio del núcleo en U con una barra también de hierro, y al cerrar lo que vamos a permitir es que no escape flujo magnético. Vamos a asegurar con esta pequeña presilla que quede hermético. Y le damos corriente eléctrica y no percibimos nada. Tampoco hay presencia de electromagnetismo porque todo está constituyendo y autoalimentándose las bobinas y el núcleo de hierro. En otras palabras, ese es nuestro transformador. En este caso, si la bobina de 600 está a la entrada, se llama bobina primaria. Y si la bobina de 1200 está a la salida, le llamamos bobina secundaria. Bobina primaria, bobina secundaria. Y de acuerdo a la relación matemática, 600 a 1200, este va a ser un transformador elevador.
Y aquí tenemos ya dispuesto el equipo completo. En la mitad del transformador, con su bobina primaria de 600 espiras y la bobina secundaria de 1200 espiras. En la bobina primaria está ingresando la corriente eléctrica procedente de la línea. Hemos colocado un voltímetro y nos registra 128 voltios de ingreso. Y a la salida tenemos puesto el otro voltímetro que nos registra una corriente de 246 voltios. Es casi 2 a 1. Hay cierta pequeña diferencia porque este es un transformador experimental, pero sí se cumple. En la bobina de 600 ingresa 128, en la de 1200 sale casi el doble. Principio fundamental de un transformador elevador. Con esta indicación breve, vamos ahora sí a proceder a desarmar nuestro transformador de laboratorio. Aquí tenemos el interior de nuestro transformador. Es una tecnología alemana y vamos a ver brevemente cómo está formado. Aquí tenemos la parte interna de mi transformador. Vemos que es un transformador circular. El núcleo de hierro está en el interior de estos enrollados de alambre en forma circular, un núcleo redondo. Y están aquí las dos bobinas. Esta es la primaria, que está recubierta con cinta aislante, y en su interior deben haber unos miles de vueltas de hilos de cobre barnizado muy fino. Luego tenemos en el otro extremo la bobina secundaria, que está formada por hilos de cobre muy grueso. Será número 8, número 6, es muy grueso. La razón es porque este aparato nos da alto amperaje, hasta 15 amperios de corriente, y por lo tanto necesita conductores muy gruesos. Aquí está la salida del secundario, esta al terminal, y por acá otro al terminal. Y para regular la corriente eléctrica de salida, este transformador ha tenido esta lámina de cobre que tiene un contacto de grafito, y este contacto se desplaza por la bobina del secundario, y de esa manera va suministrando variaciones de voltaje a la salida. Miren el sistema de regulación tan interesante que ha tenido este transformador, muy importante. Y la corriente por ahí sale por estos terminales para ser utilizada. Como veíamos, este es del frente. Allí está la perilla de control, la que regula una parte posterior. Y tenemos la línea de salida. Bueno amigos, muchas gracias. Nos vemos en un próximo experimento. Que pasen de lo mejor.